Bueno, y nuevamente nos vemos las caras, ¿no? Para una quinta temporada. María, ¿cómo estás? Pues ya Así. después del verano con ganas de volver a nuestro podcast Duro Tic Tac, que tenía muchas ganas, Ujú. y porque celebramos nuestro quinto año, es decir, Nuestro 5 quinto. años ya juntas este matrimonio que va a durar toda la vida. Ya vimos, tenemos la boda de plata, de oro, ¿no? Dios mío, Dios mío. Vamos a Ya, celebrarlas, ¿eh? ya Vamos a ya salen celebrarlas. las, vale, ya Sí, salen las sí, sí, canas. vamos a celebrarlas. Oye, ¿cómo se dice? ¿Todos, todas o todes? ¿Tú qué dices? A ver, yo soy de utilizar mucho el masculino genérico. Ajá. Sé que puede que abuse muchas veces de decir todos, alumnos, ¿no? Ujú, Pero sé que se puede desdoblar el lenguaje, que creo que hay ujú. alguien que nos va a hablar de esto, ¿no? Hoy. Sí, pues imagínate que estaba buscando ahí en el mundo de las redes sociales y encontré a una Ujú. persona, o encontramos a una persona A súper ver. interesante, a una experta en comunicación inclusiva, Bueno, que tiene un superpoder, el superpoder de enseñar la lengua. anda, mira, pues. Así que hay gente, seguramente, hay muchos profes que le pasa como a mí. Yo creo que Ujú, vamos a, no sé si lo neutro o lo que nos han enseñado, ¿no? Que ujú, yo por mi parte es lo que escuchas, ¿no? Siempre y se te queda. Así que ujú. me viene muy bien. Voy Bueno, a, mira, voy a atender. Hoy en clase voy a a... atender. Sí, por favor, presta atención. Te voy a pasar así a través de osmosis su biodata, así que puedes presentarla. ¿Y tú qué tal? ¿Qué tal en el clima en Alemania? Porque aquí en Bueno, Granada hace calor todavía, ¿eh? bueno, no sabemos exactamente cuándo va a salir este episodio, pero estamos a, ¿qué? 6 de 6 de septiembre. septiembre. Y bueno, está haciendo calorcito, el verano volvió, creo que se queda por una semana más, que es muy Puede raro ser en Alemania. el cambio climático, ¿no? Que hay algunos que dicen que no existe, ¿no? Que no. Sí existe. Es como algo ligero, ¿no? No. Exactamente, exactamente. Pues bueno, entonces, ¿nos puedes por lo menos desvelar el tema o todavía no? No, sí, sí, desvelemos el tema. Ah, Hoy venga. vamos a hablar con nuestra invitada, Ana Reyes, sobre el superpoder de la comunicación inclusiva Mira, en las mira, redes sociales. Uy, uy, qué uy, uy, uy. potente, Esto potente el ya tema. suena. Sí, sí, sí. Pero antes, antes de que veamos su rostro, necesitamos saber quién es. Saber algo, ¿no? Sobre nuestra invitada, bueno, que Ujú, es Ana Reyes, que nos acompaña desde el sur de España. Está entre Sevilla, Cádiz, ujú, bueno, una zona muy bonita, pero que también hace calor, ¿eh? Y bueno, además de estar en el sur de España, también ha estado por París y regresa, ¿no? a España ahora porque ha seguido un camino hacia la búsqueda de un propósito que tiene ella que está relacionado con la comunicación inclusiva y bueno, también nos comenta que como filóloga hispánica tiene un posgrado de agente de igualdad. Que esto, pues bueno, afecta muy positivamente en su enfoque como formadora y por ello jamás imaginó bueno, que su misión la encontraría en el aula, ¿no? En el aula de español. Y con ujú. casi 15 años de experiencia, que parece poco, pero es, vamos, 15 años de experiencia, una veterana, no solo enseña un idioma, sino que ofrece pues esa confianza y seguridad, ¿no? Para desafiar al final los estereotipos, ¿no? Romper barreras. Ujú. Y con todo ello, también hemos estado hablando de ella sobre sus fortalezas y debilidades. Y bueno, nos comenta que su gran fortaleza es su capacidad de escucha, muy importante en el aula, pero la debilidad es que le cuesta cambiar hábitos. Es decir, que esto nos suena. Luego, como red social favorita, ha descubierto LinkedIn y como aplicaciones favoritas tiene a Canva, Zoom y Anchor, que también aquí hemos hablado mucho de estas tres aplicaciones, así que es amiga de la Que ahora no es tecnología. Anchor, sino es Spotify for Eh, podcasters, que exacto. suena más cool, tú sabes. Y bueno, vemos que es muy amiga de la tecnología, así que, ¿qué dice ella sobre la tecnología? ¿Qué es para ella? Bueno, siempre les pedimos que definan, eso es un reto, definir la Sí. tecnología en una frase.
Y ella dice que en la enseñanza de idiomas ha sido para ella una revolución y una aliada, ¿no? O sea, ya con 15 años de experiencia, pues te podrás Hombre. imaginar que es mucho. Sí, 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 Y sí. ella ha venido a revolucionar y sobre todo a revolucionar con el lenguaje inclusivo. Así que Sí, nada, sí. vamos con ella, Vamos ¿no? a conocerla, ¿no? A ver cómo está Ana. Así es. Bueno, y nada, Ana, bienvenida, ¿no? Gracias. A este episodio de Duelo Tic Tac, con el que iniciamos nuestra quinta temporada, ¿no, María? Así es, ya a la quinta tenemos mucho que celebrar y sobre todo agradecer a nuestros oyentes que nos acompañan otro año más. Nosotras aquí pico pala con la tecnología educativa y hoy tenemos pues la suerte y el placer de que nos acompañe Ana para hablar, que ahora van a conocer el tema, muy interesante para todos los profes de tanto de L como de otros idiomas que nos siguen, ¿no? Ujú. Yo debo decir y debo admitir que pues, siempre ha sido un tema que me ha interesado, ¿no? Pero yo creo que en las redes sociales una de las personas que más llamó mi atención cuando se trataba de nuestro tema, no lo digo todavía bien, sí, pues fue Ana, como que me llamas a muchos profes a reflexionar y a pensar y yo creo que a veces nos cuesta, ¿no? Nos cuesta que alguien nos venga y nos pellizque, nos diga, estás haciendo las cosas. Pero bueno, nada, estamos hablando con Ana o vamos a hablar con Ana hoy sobre comunicación inclusiva en las redes sociales y por qué eso es importante para nosotros como profesores de lengua en un mundo digital. Pues nada, vamos a ello. ¿Te parece, Ana? Muy bien. Sí. Encantada de estar aquí. Muchas gracias por la invitación y felicidades por los 5 años, que aquí Bueno, una podcaster de un añito nada más tiene mérito, ¿eh? Así que felicidades por eso también. bueno, Muchas gracias, muchísimas Ana. gracias. Gracias. Bueno, yo voy a lanzar la primera pregunta y es, desde tu perspectiva como experta en inclusión, ¿podrías, por favor, describir cómo se manifiesta efectivamente esa inclusión en las redes sociales? Por ejemplo, ¿qué ejemplos o indicadores concretos podríamos buscar como docentes para evaluar si lo estamos haciendo bien y si estamos promoviendo un entorno inclusivo en nuestras aulas virtuales, ¿no? ¿Cómo vemos, ¿no? Ese primer acercamiento, ¿cómo lo vemos? ¿Cómo lo reconocemos? Sí, bueno, lo primero es que todo lo que digas respecto a las redes sociales lo podemos aplicar al aula también, porque realmente estamos hablando de comunicación. Y luego, más que cómo se manifiesta la inclusión, creo que queda más claro si explico un poco cómo se manifiesta la exclusión, ¿vale? Entonces, ¿qué hay que evitar cuando estamos comunicando en las redes sociales, en el aula? Hay como dos puntos principales que yo siempre doy como guía para que se nos encienda un poco la bombillita roja de, ay, cuidado, y es no estar perpetuando estereotipos y roles y no repetir el marco conceptual de siempre. Entonces, cuando nos comunicamos, estamos siempre dentro de un marco conceptual que normalmente tiene al hombre blanco, heterosexual, como el centro de todo, y cuando no, y cuando nos movemos dentro de ese marco y no estamos reflejando esa imagen de hombre blanco, etcétera, normalmente tiramos mucho de estereotipos y roles, ¿vale? Entonces, un ejemplo, si yo soy profe de español y quiero hacer un post en Instagram sobre no sé, cualquier cosa. Cómo expresar en español estados de ánimo, ¿vale? Y en todas las imágenes, voy a ir muy a lo simple, ¿no? Pero en todas las imágenes aparece un chico blanco diciendo estoy cansado, estoy triste, pues ya está, el marco conceptual de siempre, ¿vale? Por ejemplo. Mm. Entonces, evitar estereotipos y roles, intentar meter a más gente en ese marco, ¿vale? Para que sea una realidad más diversa y más parecida realmente a lo que es la sociedad en la que vivimos. Eso, por ejemplo, en una red social muy visual como Instagram, ¿no?
Ujú. pero que hay, por ejemplo, de las redes sociales que van más con el texto, como Twitter o X ahora, o LinkedIn. ¿Cómo lo Pues con ves? LinkedIn, por ejemplo, ahí seguramente luego me vais a preguntar por el lenguaje escrito y todo eso, y ahí lo que principalmente hay que evitar es, por ejemplo, el ejemplo más claro es el masculino genérico. O sea, yo muchas veces hablo en los emails a mi comunidad de mis batallas con LinkedIn, cuando veo que todavía hay gente que publica, busco experto en no sé, DELE. Busco experto en exámenes DELE, busco preparadores DELE, busco, bueno, pues cuidado con el masculino genérico porque realmente, incluso legalmente, la ley recomienda, siempre son recomendaciones, pero no podemos todavía seguir publicando ofertas de empleo en masculino, nada más, por ejemplo. Entonces, cuando hay lenguaje escrito de por medio, digamos que la norma podría ser también visibilizar y a todo el mundo, y una de las cosas más importantes es evitar el masculino genérico. Muchas veces yo hablo, pongo muchos ejemplos de lenguaje sexista, ¿vale? O de discriminación hacia las mujeres, pero es que el sistema ha ensayado con nosotras todos los tipos de discriminación posible a través del lenguaje. Entonces, servimos muy bien como ejemplo para el resto de realidades. Entonces, cuando yo digo incluir a todo el mundo en el marco, empecemos por las mujeres, pero estoy hablando también de diversidad sexual, étnica, de todo tipo de capacidades, pero sirven muy bien los ejemplos de la discriminación hacia las mujeres porque hemos servido eh, al sistema para practicar cualquier tipo de discriminación de este tipo. Y Ana, entonces, como estamos viendo que vivimos, ¿no?, en un entorno al final cada vez más globalizado, ¿no? Además del masculino genérico, ¿cómo en las redes sociales, como profesores, ¿no?, Ujú. podemos fomentar, ¿no?, con alguna actividad o con algún, no sé, como tener como diferentes como actividades o puntos, ¿no?, que a lo mejor fallamos y, ay, no, pues me he acordado, ¿no? Tengo que mejorar esto para integrarnos o fomentar de alguna manera el entendimiento, ¿no?, Mm. intercultural, que a veces, ¿no?, es muy difícil o no tenemos las suficientes estrategias, ¿no? No sé si nos puedes Sí. comentar alguna. Ya decía que las claves son siempre visibilizar y no subordinar y no jerarquizar. Entonces, la diversidad cultural y las variedades deberían estar presentes y deberían estar presentes y además no estereotipadas, porque es muy fácil hacer un post. El Día de los Muertos en México. Yo siempre veo como las mismas publicaciones de los mismos países, el mismo tema. Entonces, por ejemplo, en los talleres para profe yo enseño algunas de las imágenes que utilizo en mis clases. No es lo mismo usar la típica imagen de una bailadora flamenca para reflejar la cultura en España, que usar la imagen de una escaladora de Bolivia, una mariscadora de Galicia, que estamos aquí con audio y no se ve el impacto de la imagen, pero hay fotos por ahí maravillosas de mariscadoras en Galicia, que son mujeres con el pelo blanco, que están metidas en el agua hasta el pecho, trabajos súper duros, y no estás mostrando cultura, variedad, si en este caso estás hablando de la variedad lingüística también, y no es una imagen estereotipada ni de la mujer, ni de un tipo de profesión que esté masculinizada. O sea que las imágenes en las redes sociales son muy potentes para fomentar la diversidad cultural y valorar otro tipo de entendimiento. ¿Qué Ujú. más? Validar las diferentes variedades lingüísticas. Esto lo trabajan mucho profes que tienen alumnado que son estudiantes de herencia, por ejemplo. Hay que validar las diferentes variedades y eso también se puede hacer a través de las redes sociales. Las variedades del español. Yo entiendo que lo principal es conocer a tu estudiante. Entonces, si yo, por ejemplo, que he trabajado mucho con
alumnas que viven en Andalucía o que viven en Sevilla, cuando yo trabajaba dando clases presenciales, obviamente me centraba o trabajaba mucho la variedad del andaluz en las clases y a lo mejor en mis redes sociales, pues debería de trabajar esa variedad. Entonces hay que conocer muy bien al estudiante, pero, por ejemplo, cuando enseñamos los pasados, no estaría mal que en las redes también se viera que la gran mayoría de hablantes de español no usan el perfecto, no usan he desayunado, usan desayuné. Yo todavía me he encontrado en discusiones de gente que defiende que no, que el perfecto hay que enseñarlo. Bueno, pues yo, para mí no es tan importante, me parece más importante reflejar la diversidad, la variedad y, y ser realistas también con lo que se habla, no solo con lo que dicta la norma, ¿no? Ujú. Recuerdo mucho, ahora que hablas esto de demostrar la cultura a través de otras imágenes y no todo lo estereotipado. em, yo tengo en la universidad, tengo un curso o sea, para los docentes de otras facultades hay ofertas de idiomas, ¿no? Entonces, uno de Sí, mis cursos es de docentes, ¿no? Todos ellos son catedráticos entre 45 y 55, 60 años, ¿sabes? Y hombres, solo hombres. Entonces, es un curso muy interesante. El primer año tuve que seguir un manual. Bueno, yo siempre meto mis cosas, pero tenía que... Pero este segundo año es un poco más flexible y me dijeron, tú llévalos a tal nivel en fluidez y yo, este es mi año. Porque precisamente con ellos estamos haciendo un paseo por Latinoamérica desde otra perspectiva, ¿no? Entonces, una de las claro, últimas lecciones que creé fue como el de las cholitas escaladoras, la vida de las cholitas en Bolivia. Y ellos no, en su vida habían escuchado de ellas, hombres, ¿no? Entonces tenía otra imagen claro. de ver a estas mujeres escalando, las cholitas boxeadoras, las cholitas no sé qué, y hablar de todas estas imágenes, de que cómo se percibe a la mujer, bueno, en fin. Y la verdad es que fue una experiencia, o ha sido una experiencia muy enriquecedora, porque en cada clase sí vemos eso wow, esto existe también, ¿no? Es llenar el Esta, marco, exacto, sí, exacto, sí. sí, sí, me ha gustado muchísimo eso. Bueno, Porque puedo decir, dime. perdona que te interrumpa, mm, a propósito de las redes sociales con eso, se ve mucho, hay una imagen por ahí, creo que se le llama pirámide de la cultura o algo así, que Mm. muestra muy bien lo que pasa en las redes sociales, que vemos como la cultura visible, la comida, las costumbres, las fiestas, y a veces nos quedamos ahí cuando estamos hablando de diversidades del español y de diversidad cultural y no nos vamos a la cultura invisible que está por debajo el iceberg, la parte de abajo del iceberg, que es los roles de género que puede haber, por ejemplo, en esa cultura, los valores, las creencias, la forma de sentir diferente, que puede ser pues el espacio personal, las expectativas, el sentido del humor, todo eso a mí me gustaría, yo no soy especialista en ninguna variedad del español, por ejemplo, pero me encantaría ver más cosas de ese tipo de profes de países que no sean de España y ver otro tipo de publicaciones que fueran más a la cultura invisible. Me parece que es una manera de fomentar la diversidad cultural. Hombre, al final muchas veces lo que falta, ¿no? Es la realidad cultural, ¿no? Mm, Que nos quedamos en esos estereotipos y realmente es como la espuma, ¿no? No estamos viendo exacto. más allá, ¿no? Y así que estoy Eso totalmente de es. acuerdo. Pues Estaba, Jennifer, estaba, cu- estaba pensando un poco en que siempre hay, como hablando de eso, siempre hay ciertos países hispanohablantes que representan, ¿no? mm, México, Argentina, a veces Colombia, España, pero que hay, no sé, de Panamá, Costa Rica, Uruguay, Paraguay, todos estos países que también tienen su cultura, ¿no? También tienen sus... Sí. exacto, sí, sí. Bueno, luego de hablar un poquito de esto, que creo que ya lo has mencionado, de la parte visual, de las imágenes, pasemos un poquito al escrito. Y bueno, una parte pues fundamental de esa inclusión en las redes sociales es cómo nos comunicamos y cómo nos expresamos. Lo decíamos antes con lo de, por ejemplo, redes como LinkedIn, ¿no? Ujú, Y aquí vamos a ver
¿Qué técnicas o estrategias concretas nosotros podríamos implementar para enseñarles a los estudiantes a comunicarse de manera inclusiva en las redes sociales, ¿no? Porque cuando llegan a un determinado nivel, ¿no? Entonces ya quieren ellos mismos, pues, comunicarse en español a través de las redes sociales o aplicaciones o lo que sea, pero obviamente teniendo en cuenta el aspecto de la inclusividad. Pues, ¿de qué manera podríamos ayudarles a nuestros estudiantes a interactuar de esta forma, pues, más respetuosa en las redes sociales? ¿Cómo lo ves? A ver, aquí yo siempre digo que el tema de comunicarse de manera inclusiva, da igual si es por escrito o oral, tiene como sus 3 escalones, ¿no? Entonces, el primer paso es tener conciencia de cuando discriminas, porque si tú no sabes que estás discriminando, que es lo que suele pasar, normalmente nadie discrimina a propósito. Entonces, si no sabes que estás discriminando, es muy difícil poner solución a eso. Entonces, el primer paso es por parte del profesorado formarse y tener esa sensibilidad ante cuando yo estoy discriminando y transmitir eso también en la clase, que ya lo hace simplemente con el ejemplo, la manera si tú entras en el aula o te haces un story de Instagram por la mañana y en vez de decir buenos días chicos o buenos días a todos, pues dices buenos días nada más. Eso tan sencillo ya es un ejemplo de inclusividad porque no estás diciendo ni todos ni chicos. Y no se trata de vocales, no se trata de buenos días a todos, a todas y a todes. El tema del lenguaje inclusivo no va de vocales. Entonces, el primer escalón, tener esa conciencia. El segundo, aprender técnicas y estrategias que las hay y que van más allá de las vocales para comunicar de una manera inclusiva. Y el tercero es practicar, practicar y practicar. Y al final, eh, no voy a decir que es fácil, porque es algo que hemos aprendido desde la cuna y yo sigo hablando muchas veces y se me escapan masculinos genéricos y muchas cosas. Todos estamos programados así, tenemos ese algoritmo incrustado, entonces es difícil, pero de verdad eh, que con la práctica se mejora muchísimo, tienes ya como una bombilla que se enciende y te das cuenta cuando a lo mejor cometes un error y tú misma te autocorriges. Entonces, mm, técnicas, estrategias, hay muchas. Y como decía, es una cuestión de practicar, pero a veces es simplemente darle una vuelta a la frase que quieres utilizar, usar colectivos, usar genéricos. Evitar el masculino genérico lo máximo que podamos. Si queréis os pongo algún ejemplo concreto, porque Sí, 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 estrategias mejor. así puedo dar muchas, pero eh, por ejemplo, el tema del saludo. Pues ya está, ¿no? Es tan fácil como simplificar. No hace falta decir buenos días a todos, sino buenos días y ya está. Em, Cuando se enseñan expresiones, como decía antes, estar cansado, estar... Yo me di cuenta que incluso en clases individuales donde yo era profesora mujer y la alumna era alumna mujer, yo enseñaba la expresión en el oral, quizás podía dar el femenino. Ah, pues venga, entonces en tu caso sería estoy cansada de estudiar toda la semana. Pero luego en el escrito muchas veces lo que quedaba en la pizarra o lo que quedaba o lo que aparecía en los manuales era el masculino. Eso cada vez se ha ido afortunadamente modificando más, pero yo que tengo mucho la lupa puesta todo el día, tengo muchos ejemplos guardados de publicaciones en redes sociales donde el profesorado sigue poniendo posts de estoy cansado, estoy contento, estoy en masculino. Es algo tan sencillo, entonces tú le estás transmitiendo a ese alumnado, cuando le enseñas el vocabulario en masculino y en femenino, a que él, si va a hacer un post en algún momento, pues va a intentar poner el masculino o el femenino, o por lo menos que si es chica no use el masculino. Y aparte de ser un error de gramática, es que además se está identificando con el masculino, porque eso es lo que pasaba antes, que se enseñaban las expresiones masculinos
Y a lo mejor oyes a una alumna decir, yo estoy contento de estar en Sevilla y tú corregías pensando, ay, no, no se ha acordado de que es en femenino, pero a lo mejor es que ha escuchado 1000 veces que en español se dice estoy contento, por ejemplo. Eh, Luego el ejemplo de los colectivos que ponía. Vamos a dejar de repetir, los españoles son, vamos a decir, la gente en España. Entonces probablemente ellos se van a ir quedando con términos colectivos que son más inclusivos si también nosotros ponemos el foco en enseñarles el término colectivo. Los alumnos, el alumnado, no se trata de desdoblar todo el tiempo, se puede desdoblar algunas veces si es necesario, los alumnos y las alumnas, bueno, a lo mejor en algún momento, pero hay muchas estrategias gramaticales, sintácticas, léxicas, muchas estrategias que puedes aplicar para que sea totalmente natural, que la comunicación sea amena y que respete la norma, que preocupa mucho a veces, pues se puede ser respetuosa con la norma también, sin necesidad de ser repetitiva ni no respetar la economía del lenguaje, que son siempre como los miedos al lenguaje inclusivo. Pues, a ver, yo la verdad que, no sé Jennifer, pero estamos las dos súper cafiadas porque es muy interesante y creo que escuchándote estaba como rememorando ese tipo de errores, ¿no? Que como has dicho es fácil, pero claro, cuando ya lo tienes casi como integrado, ¿no? Claro. En tu día a día es como muy difícil lo que es fácil, ¿no? Como un Eh, tatuaje, que lo sí, tienes sí, tatuado es ya. muy difícil borrarlo. Pero Mm. bueno, como nos ha recomendado Ana, es practicar, practicar y practicar, como todo, ¿no? Y bueno, además de este tipo de estrategia, al ser una persona dedicada a este tema, siempre nos gusta conocer alguna herramienta o alguna referencia, libro o autor bueno, que hayas conocido durante este camino y que nos sirva tanto a nosotros como profesores como a nuestros estudiantes, ¿no? En esta formación de adaptar nuestra comunicación, nuestra interacción, ¿no? Con otro tipo de esta diversidad cultural y con otras personas que a lo mejor tienen otra opinión muchas veces, ¿no? Entonces, nos gusta, vuestras recomendaciones siempre de los invitados son espectaculares, así que nos gustaría que nos contaran algo. Bueno, para mí la queen de la comunicación inclusiva es María Martín Barranco, que estaba buscando otro libro, no este, pero tiene un libro que se llama Ni por favor ni por favora, que me encanta el título además, y yo prácticamente todo lo que sé sobre el lenguaje no sexista y lenguaje inclusivo lo he aprendido de ella. Entonces ella tiene varios libros y yo siempre la recomiendo muchísimo porque lo explica con mucho sentido del humor. Es paisana tuya, creo, es de Motril, creo, desde Granada, y, y lo explica Yo maravillosa. a mí el título me suena ¿Te suena? a mi casa porque me lo han dicho como lo Exacto. de ni pero ni pera, pues Todas ni las por favor ni por madres favor. han Sí, sido sí, siempre muy inclusivas en el lenguaje porque sí, cuando tú sí. pedías algo y decías, mamá, por favor, ellas respondían ni por favor ni por favora. Sí, sí, No, me he pues, recordado. pues a eso viene, eso viene. Entonces yo las recomiendo muchísimo. Y no es por hacer publicidad de verdad, pero en Informeto Wanda, que es el podcast que tengo para profes, este año, en la segunda temporada, uno de los propósitos que tengo es traer a gente, a profes que trabajen en temas de inclusión que yo no domino tanto. Por ejemplo, trabajar, gente que trabaja con alumnado de diferentes capacidades, gente experta en comunidad LGTBIQ+, o sea, que yo digamos que puedo tocar muy en general todos los aspectos, pero realmente donde yo me siento más preparada es el lenguaje no sexista. Pero en lo demás yo voy aprendiendo mucho de todo lo que voy leyendo, de a la gente que sigo y esta temporada me gustaría invitar a profes que tengan más conocimientos en estos temas y yo creo que podemos aprender muchísimo porque al final estos son temas donde hay que ir aprendiendo día a día, porque vamos como la Totalmente. realidad va entrando en el aula a golpes, a empujones, y cada día nos encontramos realidades nuevas en el aula y yo creo que es importante estar al día, igual que estamos al día de todo lo que tiene que ver con la gramática y queremos, ay, la academia ya
ha admitido el solo con tilde o sin tilde, o el imperativo es poneros o poneos. ¿Qué es lo que dice la academia? Pues yo creo que también hay que ir actualizándose en otras realidades que nos vamos encontrando en el aula y que yo diría que son hasta más importantes que la tilde del solo. Pues estaremos muy pendientes. También en la cajita de descripción, que luego también lo recordaremos, estará el enlace, el contacto con Ana, así que cualquier persona que no esté aquí oyéndolo tic-tac puede contactar con Ana, que pondremos todo para acceder fácilmente. Así Muchas que gracias. muy pendiente de su podcast. Al final, cuando queremos llevar algo nuevo, ¿no? Que va en contra como de la corriente de la mayoría, es como te imaginas, se me fue la palabra ahora en español, ¿cómo se llama el grupo de peces? Iba a decir bandada, eso es de un banco de Un peces. banco de peces, exactamente, como un banco de peces en una dirección y uno solito nadando en la otra dirección y luego este está tratando de convencer al resto y al final es un poquito como empujarlos a ir en otra dirección y al principio cuesta, ¿no? La corriente es fuerte, pero luego ya, yo creo que así se ha empezado todo en este mundo. Una persona, dos personas tienen la iniciativa, ven que algo es bueno, ven que algo de verdad aporta a la sociedad y al principio cuesta, pero ya luego fluye, así que hay que seguir, ¿no? Ya está, Definitivamente. aquí estamos. Eh, y nada, Ana, para terminar, nos gustaría escuchar tus ideas sobre cómo los docentes pueden ser agentes pues, de cambio en cuanto a la inclusión en las redes sociales. Yo creo que ya a lo largo del episodio has mencionado algunas cositas, ¿no? Que pueden Mm. hacer los docentes, el profesorado. ¿Qué podemos hacer para ayudar a superar las barreras que aún existen para la inclusión, ¿no? Me ¿Cómo encanta la puedes? pregunta porque yo me voy a repetir porque es básicamente todo lo que hemos estado hablando, pero me gusta mucho porque yo insisto siempre mucho en eso, es que yo estoy convencida de que enseñar una lengua es un superpoder. Porque el lenguaje construye la realidad y nosotros estamos enseñando una realidad dentro del aula y y a través de todos los medios de comunicación que tienen nuestros proyectos, todos los canales de comunicación que pueden ser tu página web, tus redes sociales, tu blog, cómo te comunicas por mail. Entonces, tenemos un superpoder de estar dibujando una realidad diferente y cambiar las cosas que no nos gustan fuera. Entonces, por favor, diversidad. Cuando publicamos un post en las redes sociales, hay que hacerse muchas preguntas. ¿Cuántas personas había con discapacidad? Si tú miras tu muro, ¿cuántas personas con discapacidad aparecen? ¿Qué diversidad existe en cuanto a lenguaje? Por ejemplo, diversidad del español, quería decir. En cuanto a etnia, en cuanto, como decía, a capacidades, ¿qué están haciendo las personas que aparecen? Porque a veces, vale, aparecen muchas mujeres, pero ¿qué están haciendo las mujeres que aparecen en la foto? ¿Están en roles o están estereotipadas? En esto hay que ser muy crítica y hacerse siempre muchas preguntas. ¿Qué tipo de familias suelo publicar? ¿De qué origen son? Incluso qué estatus social parecen tener. Entonces, la idea con la que yo me gusta que la gente se quede, se trata de cambiar el marco conceptual que hemos tenido siempre y llenarlo para que ahí esté todo el mundo. Y la mejor herramienta para eso es la comunicación inclusiva. Y la comunicación inclusiva cubre desde las imágenes que usas, desde el tipo de lenguaje que estás usando, ya sea, y dentro del lenguaje con todas esas estrategias que decíamos de no usar siempre el masculino genérico, usar colectivos. Esas serían como reglas como muy básicas que en un ratito es a lo más que podemos llegar, pero siguiendo la norma de visibilizar, mostrar variedad
y no discriminar ni jerarquizar. Yo creo que siguiendo como esas reglas de oro, las redes sociales dicen muchas cosas que a día de hoy hay veces que no estamos contando. Pues no sé, Además, Jennifer, perdona, pero me gustaría agregar dime. una cosa, estaba buscándolo para confirmarlo, no porque nunca me la sé de memoria. Sí. Nosotros siempre hacemos referencia al marco común de competencia digital docente, ¿no? Que abarca Ujú, 5 áreas, ¿no? Y es interesante porque las dos primeras áreas del marco son la primera es la información y la alfabetización informacional. Y la ujú, segunda es la comunicación y colaboración, ¿no? Entonces ya vemos que en estas dos primeras áreas es como, sí, cómo comunicamos, cómo conectamos, cómo colaboramos, cómo interactuamos y participamos a través de las herramientas digitales. En la claro, primera es de la información, está identificar, ¿no? ¿Cómo identificamos la manera en la que otras personas comunican en las redes sociales? Por ejemplo, si encontramos como profesores un artículo que nos interesa mucho por la temática y no en un primer escaneo vemos que hay muchas cosas que no van con nuestro deseo de llevar información inclusiva, pues obviamente tenemos ya esa lupa activada, ¿no? Para decir, bueno, descartado, y todo eso hace parte de esa competencia digital claro. docente, ¿no? No es algo que nos inventamos ahora, sino que realmente está dentro de un marco para docentes y nada, que hace parte, no solamente saber manejar herramientas, tener una red social y ya, sino va muchísimo más allá. Pues sí, como Exacto. decía al final Ana, ¿no? Ser consciente de la visibilidad, ¿no? Que estamos dando, que estamos, cómo hablamos, ¿no? De qué hablamos y tener como esa visión mucho más amplia de solamente nuestra realidad, ¿no? Hay más realidad que la nuestra. Entonces, ir como un paso más allá, ¿no? Ujú. Y bueno, Ana, pues como llegamos al final, vamos a hacer un poquito de repaso, ¿no? Que a mí me ha gustado muchas cosas de las que has comentado a lo largo del podcast y una de ellas que más allá de inclusión, hablemos de exclusión, ¿no? Ujú. Que no estemos perpetuando, ¿no? Estereotipos y roles, que aunque sea difícil porque lo tenemos integrado, ¿no? Desgraciadamente, podemos ir rompiendo barreras, ¿no? Y para ello no, una de las recomendaciones que nos hacía Ana era no repetir el marco conceptual de siempre, ¿no? Y para ello pues tenemos que visibilizar y no jerarquizar las culturas, que es algo que también creo que es muy importante. Y, y Ana, que también es andaluza como yo, validar variedades lingüísticas, que muchas veces nos quedamos con lo que conocemos, ¿no? Y hay muchísimas variedades, ¿no? Y porque el lenguaje al final inclusivo no va de vocales, que es algo que también, una frase que me parece preciosa y es totalmente cierto, ¿no? Así que darte las gracias, Ana, porque como he comentado, nos llevamos muchísimas ideas, muchas estrategias que creo que pueden ir como siendo, ¿no? Un poquito de gota a gota, bueno, nos llenará el vaso de otras realidades que hay que visibilizar, ¿no? Así que te queríamos agradecer enormemente que hayas aceptado nuestra invitación y que bueno que compartas tanto, ¿no? con nosotras. Nada, muchísimas gracias a vosotras, que yo admiro mucho vuestro trabajo y estoy encantadísima de estar aquí. Ojalá nos encontremos por ahí en alguna jornada presencial, que nos pongamos piernas y cuerpo. Desvirtualizar, a Sí, mí me sí, encantan sí. esos momentos cuando Sí, realmente sí, tocas a las personas. sí, sí. Bueno, sí, también por mi parte, muchísimas gracias a nuestros oyentes y nuestros oyentes les damos las gracias por haber estado aquí sí, en nuestra primera entrevista de la quinta temporada, ¿no? Y nada, nos vemos en un próximo episodio del Duelo Tic Tac. Adiós. Hasta luego, muchas Chao, gracias. chao. Adiós.